Lo que pasó en esa biblioteca cambió mi vida para siempre. Creí que era invisible, un simple archivero más, hasta que toqué su mano y escuché sus pensamientos. Dios, cómo deseo besarlo. No podía ser real. Él, perfecto, seguro, hetero. Yo, perdido, invisible. ¿Cómo se sobrevive al amor cuando puedes leer las mentiras que los labios no dicen? Nunca olvidaré la primera vez que escuché un pensamiento que no era mío. Estaba ordenando archivos en la sala de documentos especiales cuando la mano de la jefa de archivo, Teresa, rozó la mía por accidente. Su voz interior me golpeó de lleno, clara, precisa, sin filtro. Pobre chico, tan solo, tan raro. A estas alturas ya debería tener alguien a su lado. Me quedé helado. Ella siguió hablando como si nada, señalando dónde guardar los manuscritos, pero yo ya no podía oírla. Solo escuchaba esa otra voz, la que no había salido de su boca. Desde entonces, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Me llamo Ignacio, tengo 33 años, y trabajo como archivero en una biblioteca universitaria de Barcelona. Siempre fui de perfil bajo, discreto, invisible incluso. Durante años viví tranquilo entre estanterías y libros antiguos, lejos del ruido del mundo. Hasta que empecé a escuchar los pensamientos de los demás cada vez que los tocaba. No fue mágico, fue una maldición. El metro, un saludo, un roce accidental en el trabajo. Cada contacto era una invasión. Sabía quién mentía a su pareja, quién odiaba su vida, quién fingía sonreír. Me volví paranoico. Guantes, distancia, silencio. Prefería la soledad antes que enfrentarme a esa avalancha de verdades no dichas. Hasta que apareció él, Marc Ortega, profesor de Historia del Arte. Lo había visto un par de veces por los pasillos, siempre rodeado de estudiantes. Tenía algo magnético. No era solo su forma de hablar o la seguridad con la que se movía. Era la manera en que parecía realmente interesado en las personas. Observaba con atención, escuchaba, reía sin esfuerzo. Yo lo observaba desde lejos, como se mira una pintura que sabes que nunca vas a tocar. Un jueves nublado entró en la sala de archivo. Necesitaba revisar documentos sobre simbología en el arte medieval. Teresa estaba ocupada, así que me asignaron para ayudarlo. Cuando entró, me saludó con una sonrisa y extendió la mano. Marc Ortega, dijo. Tú eres Ignacio, ¿verdad? No podía tocarlo. Sabía lo que pasaría. Perdón, tengo tinta en las manos. Improvisé mientras fingía revisar una caja. Marc bajó la mano sin perder la amabilidad. Durante una hora trabajamos codo a codo. Yo le explicaba el sistema de clasificación. Él tomaba notas y hacía preguntas muy concretas. Sabía lo que buscaba. Pero lo que me desarmó fue que, a pesar de mi frialdad, no dejaba de mirarme, como si realmente estuviera viéndome. A mí. ¿Siempre has trabajado aquí?, preguntó mientras hojeaba un códice. Desde hace años, respondí sin levantar la vista. ¿Y te gusta? Dudé. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien preguntaba eso sin segundas intenciones. Sí, los libros no mienten, no ocultan, no juzgan. Hubo un silencio denso. Cuando lo miré tenía una expresión que no supe interpretar. Me gusta esa respuesta, dijo. Antes de irse, me pidió si podía volver al día siguiente. Asentí. Al día siguiente volvió con café para ambos. Acepté por cortesía. Mientras trabajábamos, me di cuenta de que algo en mi rutina estaba cambiando. Reía, contestaba. Incluso buscaba su mirada. Marc tenía esa forma de estar que hacía que todo lo demás se apagara. Por un momento olvidaba incluso mi maldita habilidad, hasta que nuestros dedos se tocaron sin querer al alcanzar un mismo libro. El impacto fue inmediato. Una frase se coló en mi mente, nítida, desesperada. Por favor, que no note cómo me tiemblan las manos. ¿Cómo es posible que alguien tan callado me parezca tan jodidamente hermoso? Me aparté como si me hubieran quemado.
Mark me miró preocupado. ¿Todo bien? No podía responder. Acababa de escuchar su pensamiento. Había deseo en él, no amistad, no cortesía, deseo. Me excusé y salí a paso rápido, dejando todo desordenado. Caminé por las calles húmedas de la ciudad, con el corazón golpeando fuerte. ¿Era real? ¿O estaba proyectando mis propias fantasías? Durante años me convencí de que hombres como él nunca se fijarían en alguien como yo. Pero lo había escuchado. Claramente. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a trabajar con el estómago revuelto. Cuando Mark apareció con café otra vez, dudó en acercarse, pero lo hizo. Sobre ayer, si fue algo que hice... No, lo interrumpí. Solo me sentí mal, nada que ver contigo. Él sonrió, pero aún podía sentir su inseguridad. No entiendo lo que me pasa. Es solo un chico tranquilo que trabaja con libros. ¿Por qué me hace sentir así? Yo tampoco lo entendía. Pero por primera vez en años no me sentía solo. Mark empezó a venir todos los días. A veces con café, otras con preguntas sobre manuscritos que ya habíamos revisado. Yo sabía que muchas eran excusas. Él también lo sabía, pero ninguno de los dos lo decía. Había una tensión flotando entre nosotros, invisible, constante, como una palabra que se queda atorada en la garganta. Yo intentaba actuar normal, pero no era fácil. Tocarlo accidentalmente era como abrir una puerta a algo íntimo y prohibido. Sus pensamientos me llegaban como susurros desesperados. Quédate un poco más. ¿Y si le tomo la mano? Se dará cuenta de lo que siento. Yo lo sabía. Cada palabra, cada duda. Y sin embargo, no decía nada. Un miércoles, mientras revisábamos unos documentos, me preguntó si tenía planes para el almuerzo. Respondí que no. Me invitó a un café pequeño cerca de la universidad. Dudé. Sabía que era un paso diferente, más allá del trabajo. Pero fui. Comimos en silencio al principio. Él miraba por la ventana. Yo jugaba con la servilleta. Finalmente habló. ¿Siempre has estado solo? No era una pregunta casual. Sí, dije. Es más fácil así. Mark bajó la mirada, como si estuviera procesando algo más grande que mis palabras. A veces pienso que también estoy solo, confesó, aunque siempre haya gente a mi alrededor. No contesté. No sabía cómo hacerlo sin decir demasiado. Y entonces sus pensamientos cruzaron el límite. Si se acercara un poco más, solo un poco, ¿me dejaría besarlo? Tragué saliva. No podía seguir huyendo. ¿Por qué sigues viniendo? Pregunté, directo. Mark levantó la vista. No dudó. Porque me haces sentir diferente, como si pudiera ser yo mismo, sin máscara. Y porque... me gustas. Las palabras colgaron en el aire como una cuerda tensa. En su mente escuché algo más profundo. Por Dios, que no se ría, que no me diga que estoy loco. No lo hice. En lugar de eso, me incliné y lo besé. Fue torpe, breve, pero real. Mark cerró los ojos como si no pudiera creerlo. Su mano buscó la mía sobre la mesa. No la aparté. A partir de ese día, todo cambió. Nos veíamos en la biblioteca, pero también fuera de ella. Caminábamos por calles tranquilas, hablábamos de arte, libros, del miedo a mostrarse como uno es. A veces él hablaba más, otras simplemente nos quedábamos en silencio. Su presencia me calmaba. Mi don, por primera vez, no me pesaba tanto. Me permitía conocerlo más allá de las palabras. Mark no hablaba de su pasado, pero una noche mencionó a alguien, Alicia. Salimos varios años. Lo dejamos cuando me fui a Roma a estudiar. Fue complicado. No debería pensar en Alicia ahora. Esto con Ignacio es distinto, pero ella fue parte de mi vida. No pregunté más. Pasaron días, semanas. Todo parecía avanzar con naturalidad. Hasta que un lunes, Mark llegó distinto, callado, nervioso. ¿Podemos hablar?, dijo. Asentí. Alicia volvió a Barcelona. Me escribió. Quiere verme. Sentí el estómago hundirse.
¿Y vas a verla? Sí, solo para hablar, cerrar ciclos. No puedo decirle que no. Fue importante, pero no quiero arruinar lo que tengo con Ignacio. No dije nada. ¿Cómo podía acusarlo si aún no había hecho nada malo? Lo vi irse esa tarde con el corazón apretado. Y el silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier discusión. A la mañana siguiente no apareció, tampoco al día siguiente. El jueves lo encontré en la entrada de la biblioteca. Traía café, me lo ofreció sin hablar, lo acepté. «Perdón por desaparecer», dijo. «¿La viste?» «Sí». No pasó nada, solo hablamos. Pero cuando me abrazó al despedirse, sentí que algo dentro de mí se quebraba. «¿Y qué sientes?» Mark bajó la mirada. «Confusión, no lo soporté. Me levanté y me fui». Él no me siguió. Esa noche la biblioteca estuvo más fría que nunca. Los días siguientes fueron un vacío. Mark no volvió a buscarme. Yo tampoco lo hice. No necesitaba tocarlo para saber que estaba atrapado entre lo que sentía y lo que debía sentir. El silencio crecía como un muro entre los dos. La biblioteca ya no era refugio. Todo me lo recordaba. Teresa, mi jefa, notó el cambio. «¿Pasó algo con el profesor Ortega?», preguntó sin rodeos. «¿Ya no viene por aquí?». Negué. No iba a exponerme más de lo necesario. Pero lo peor no fue su ausencia. Fue lo que vino después. Un viernes, al salir del trabajo, escuché a dos estudiantes cuchichear. Dicen que el bibliotecario y Mark tenían algo raro. ¿Él? ¿Con ese tío tan apagado? Reí por dentro. Ni siquiera eran rumores precisos. Eran insinuaciones. Pero bastaban para encender una chispa. Esa misma noche recibí un mensaje de Mark. «Necesitamos hablar. Es importante». Lo ignoré. Al día siguiente apareció en la biblioteca sin avisar. Llevaba una expresión que no había visto antes. Miedo. «Ignacio», dijo apenas un susurro. «Alicia fue a hablar con mis padres. Me quedé helado». ¿Y? Les dijo que me había metido en algo confuso, que estaba cambiando, que era por alguien aquí. No sé cómo explicarles que soy feliz contigo. Nunca fui tan honesto. Pero ahora todos me miran como si estuviera enfermo. Me dolió, no solo por él, también por mí. ¿Y qué les dijiste? Nada, me fui. ¿Te escondiste? Mark tragó saliva. No sé cómo manejar esto, Ignacio. Nunca me prepararon para esto. ¿Y crees que a mí sí? Me levanté dispuesto a irme, pero su voz me detuvo. No quiero perderte. Por favor, no me sueltes justo ahora. Entonces demuéstralo, dije sin girarme. Los días que siguieron fueron peores. Empezaron los murmullos en el trabajo. Teresa ya no me hablaba con la misma naturalidad. Algunos compañeros evitaban quedarse solos conmigo. No decían nada abiertamente, pero se notaba. El ambiente se volvió denso, agobiante. Un mediodía, recibí un correo institucional convocándome a una reunión por comportamiento impropio en espacios académicos. Entendí todo. Mark, al enterarse, vino directo a mi departamento. Llamó insistente hasta que abrí. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Alguien habló. Supongo que Alicia. O quizás alguno de tus amigos. Esto es una locura». «Sí, y tú la empezaste cuando decidiste no decir nada». Mark se dejó caer en el sofá. «¿Sabes lo que más me duele?», dije. «Que por primera vez en mi vida me permití creer que podía ser amado sin esconderme. Y tú, justo tú, elegiste el silencio». «No es tan simple». «Para mí sí lo fue». Hubo un silencio largo. «Me están pidiendo que me aleje», dije finalmente. «Que mantenga el decoro institucional». Mark alzó la vista. En sus pensamientos leí algo que me rompió. Si tan solo no me hubiera metido en esto, todo estaría más fácil. Asentí en silencio. Ya no necesitaba más respuestas. «Vete», le dije. No discutió. Cerró la puerta detrás sin mirar atrás. Esa noche lloré. Nenún número de tristeza, de rabia.
Me odiaba por haber bajado la guardia, por haber creído. Pero también odiaba el mundo en el que dos hombres no podían simplemente quererse sin consecuencias. Mark no volvió a escribirme. Durante semanas, ni una palabra. Yo tampoco lo busqué. Cambié turnos, evité los pasillos donde podría cruzarlo, cancelé mi correo institucional, me convertí en sombra. Era lo único que sabía hacer. Pero entonces, una tarde, Teresa me llamó a su oficina. ¿Has visto esto? Me mostró un video en su móvil. Era una grabación de una clase abierta del departamento de arte. Mark hablaba frente a estudiantes, colegas y directivos. «Quiero compartir algo personal», decía en el video con voz temblorosa. «He vivido muchos años intentando encajar, fingiendo ser alguien que no soy, pero ya no puedo seguir negando lo evidente. Estoy enamorado de un hombre. Y no es una fase, no es confusión, es lo más real que he sentido en mi vida». El corazón me dio un vuelco. El aplauso fue tímido, incómodo. Algunos lo miraban con respeto, otros con inquietud. Pero allí estaba él, expuesto, valiente. «Después de esto», dijo Teresa cerrando el video, «quizás quieras hablar con él». Negué. «Ya es tarde». Pero por dentro algo se movía. Esa noche volví al lugar donde solíamos caminar juntos. El parque, la fuente, la librería pequeña, donde una vez me compró un libro antiguo solo porque le recordaba a mí. Todo seguía igual, menos yo. Recordé sus pensamientos, sus dudas, sus silencios. Y también recordé los míos. Lo empujé a decidir, sí. Pero nunca le di tiempo para entenderse. Le exigí valor, mientras yo mismo me escondía detrás de un don que usaba como escudo. Un día, al salir de la biblioteca, lo vi esperándome. No dijo nada. Me tendió una carta. «No espero que me perdones, pero quiero que sepas la verdad». Se fue antes de que pudiera responder. La carta era simple, directa. «Ignacio, pasé toda mi vida pensando que la gente como yo debía cumplir expectativas. Tener pareja, trabajo estable, evitar conflictos. Pero tú fuiste el primer conflicto que valió la pena. No me enamoré de ti porque eras fácil, me enamoré porque me hiciste mirarme sin filtros. Te fallé, lo sé. No supe cómo sostenerte cuando el mundo empezó a empujar. Pero no hay un solo día en que no me arrepienta de haberte soltado. Estoy aprendiendo a ser valiente. No por ti, por mí. Pero si algún día quieres caminar conmigo otra vez, estaré esperándote. Siempre, Mark». No lloré, no podía. Estaba vacío, pero esa noche no dormí. Pasaron semanas. Yo seguía en mi rutina, silenciosa, mecánica. Mark no volvió. Supuse que había aceptado mi silencio como respuesta. Hasta que un día, en plena mañana, recibí una notificación. Una exposición en la universidad, organizada por él. Algo me llevó allí. Era una muestra de arte simbólico sobre la identidad. Fragmentos, figuras, colores que se rompían y volvían a unirse. En el centro, una pieza sin nombre. Dos manos casi tocándose, suspendidas en el aire. Entonces supe que aún me esperaba. Lo busqué entre la gente. Lo encontré, lejos, junto a una mesa. Al verme, se congeló. No se acercó. Fui yo quien dio el primer paso. «Bonita exposición», dije. «Gracias», murmuró. «¿La pieza del centro es nuestra historia?» «Es solo una historia», corrigió. «Pero si tú la reconoces, quizás aún tenga sentido». No respondí, pero no me fui. Nos quedamos allí, juntos, en silencio. Después de aquella exposición, empezamos a hablarnos otra vez, sin promesas, sin pretender que todo podía volver a ser como antes. Solo palabras sueltas, conversaciones cortas, silencios que ya no dolían tanto. Mark era otro, no el hombre temeroso que conocí, ni el profesor popular de las primeras semanas. Era alguien más calmado, más honesto, menos pendiente de lo que esperaban de él. Y yo también había cambiado. Una tarde, mientras cerrábamos la biblioteca juntos,
se detuvo frente a mí. ¿Tú crees que se puede empezar de cero? No, dije, pero sí se puede empezar desde otro lugar. Mark asintió, como si esa frase le diera permiso para respirar. Esa noche me acompañó hasta la parada del tranvía. Antes de irse se quedó mirándome. No quiero ser tu arrepentimiento, dijo. No lo eres, respondí. Fuiste mi salto al vacío. Él sonrió, no dijo más. Pero desde ese día empezó a quedarse más. Primero una tarde, luego una noche. Después los fines de semana. Sin que lo habláramos, nuestras rutinas se entrelazaron. Él cocinaba. Yo le leía fragmentos de libros. Él dibujaba. Yo lo observaba. No necesitábamos declaraciones. Las acciones hablaban por nosotros. Un